Bueno, entonces empezamos esta clase de hoy con la continuación de la anterior. Habíamos dejado en el capítulo 2 del presupuesto de la Administración Nacional y vamos a ver la estructura del presupuesto en general partiendo del artículo 19. ¿Puedes empezar, Pablo? Artículo 19, artículo 20. Sí, claro. A ver, artículo 19. La Ley de Presupuesto General constará de 3 títulos cuyo contenido será el siguiente. Título 1, Disposiciones Generales. Título 2, Presupuesto de Recursos y Gastos de la Administración Central. Título 3, Presupuestos de Recursos y Gastos de los organismos descentralizados. Y después tengo reglamentado por decreto 1344/2007, dice, artículo 19, título 1, disposiciones generales, se desagregará en capítulos que contengan artículos con temáticas homogéneas. Okay. ¿Voy al 20 o...? Entonces, tenemos Bien. 3 partes, ¿sí?, en esta estructura del presupuesto, que sería lo central de la ley de administración, ¿no? Sobre todo, sobre este sistema giran los otros, ¿ok? Las disposiciones generales, que son para todos los organismos, el presupuesto de recursos y gastos de la Administración Central y el presupuesto de recursos y gastos para los organismos descentralizados. Lo divide. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso, no? Vamos al 20. Vamos al 20. Artículo 20. Las disposiciones generales constituyen las normas complementarias a la presente ley que regirán para cada ejercicio financiero. Contendrán normas que se relacionan directa y exclusivamente con la aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto del que forman parte. En consecuencia, no podrán contener disposiciones de carácter permanente, no podrán reformar o derogar leyes vigentes, ni crear, modificar o suprimir tributos u otros ingresos. El título 1 incluirá asimismo los cuadros agregados que permitan una visión global del presupuesto y sus principales resultados. Y después tengo también reglamentado por decreto 1344/2007, dice artículo 20, el título 1, disposiciones generales de la ley y de presupuesto, contendrá el monto de los gastos autorizados de la Administración Nacional, las estimaciones de recursos para su atención, los gastos y contribuciones figurativas, las fuentes y aplicaciones financieras y los principales resultados. Asimismo, incluirá los cuadros desagregados de los gastos y recursos, combinando las distintas clasificaciones presupuestarias de acuerdo a los criterios que determine la Secretaría de Hacienda. Bien. Ok, ahí terminamos, ¿no? Ahí terminamos. ¿Por qué dice que no puede hacer modificaciones a otras leyes? Y dice que es temporal. ¿Por qué piensan eso ustedes? Porque el presupuesto es anual, profe. Bien, es un presupuesto temporal, es anual, no puede hacer ninguna modificación con respecto a tributos, a leyes que lo afectan, no puede hacer ningún tipo de modificación. Cada año hay una ley de presupuesto. ¿Ok? Claro, porque si no lo alteraría directamente. Claro. Claro, no puede. Claro. Bueno, Soledad Ramírez, artículo 21, 22 y 23. Ok, profe. Artículo 21. Para la Administración Central se consideran como recursos del ejercicio todos aquellos que se prevén recaudar durante el periodo de cualquier organismo, oficina, agencia autorizadas a percibirlos en nombre de la Administración Central. El financiamiento proveniente de donaciones y operaciones de crédito público, representantes o no entradas de dinero efectivo al Tesoro a los excedentes de ejercicios anteriores que no se estimen existentes a la fecha de cierre del ejercicio anterior al que se presupuesta. No se incluirán en el presupuesto de recursos los montos que correspondan a las cooperaciones coparticipaciones de impuestos nacionales. Se considerarán como gastos del ejercicio todos aquellos que se devenguen en el periodo
en el periodo se traduzcan o no en salidas de dinero efectivo del Tesoro. Después dice reglamento por decreto. ¿Eso lo leo también, profe? Sí, sí, completo. Reglamento por decreto, artículo 21. La información que contendrá el título 2 de la Ley de Presupuesto será la siguiente. Los recursos y los gastos de la Administración Central, como así también los del servicio de la deuda pública y las obligaciones a cargo del Tesoro, con las clasificaciones que determine la Secretaría de Hacienda. B. El cálculo de los recursos incluirá los montos brutos a recaudarse, sin deducciones algunas. C. Los recursos de ejercicio presupuestario de la Administración Central que se estimen recaudar durante el periodo, en efectivo sean las rentas generales o de afectaciones específicas. D. Los recursos provenientes de operaciones de crédito público y de donaciones que representen o no entradas de dinero efectivo al Tesoro Nacional. La transferencia de los organismos descentralizados y otros entes públicos a la Administración Central. F. Las contribuciones figurativas que reciban al Tesoro Nacional y las jurisdicciones provenientes de gastos figurativos de jurisdicciones o entidades de la Administración Nacional, conforme a su ejercicio de vengamiento. G. Toda otra transacción que presente un incremento de los pasivos o una disminución de los activos financieros. ¿Voy por el artículo 22 o paramos, profe? No, hasta ahí. Bueno, este artículo es muy importante, porque el presupuesto, ¿sí?, es una estructura compuesta por recursos y gastos. Así que esto lo tienen que saber bien ustedes. ¿Qué son los recursos y qué son los gastos? Vamos por partes. Se consideran recursos del ejercicio, pero un ejercicio. Cualquiera que responda. Profe, se cortó un poquito, Sí, profe. recién. No sé si al resto le pasó lo mismo. Ah, pasó lo mismo. Digo, ¿me escuchan? Ahora Bueno, sí, a ver. Sí. digo que el artículo 21, ¿sí?, es muy importante porque el presupuesto está comprendido por los recursos y gastos. Y ustedes tienen que saber de dónde provienen los recursos y en qué se gasta. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Sí. Bueno, Perfecto. y acá dice que son recursos del ejercicio. ¿Qué es un ejercicio? ¿De todo lo que el Estado tiene que le genere dinero, profe? De todos No. los... Sí, está bien, pero yo estoy preguntando qué es un ejercicio. Recuerden que era el periodo que comprende generalmente un año que va del 1 de enero hasta el 31 de diciembre. De diciembre, claro. Es ¿Okay? Tiempo, entonces. del balance se habla. Y es todo lo que se prevé recaudar. ¿Cuál es el organismo el más importante en recaudación nacional? ¿La tesorería? No. De recaudación, la tesorería administra. La FIP, la La FIP. Administración de Ingresos Públicos. Exactamente. Bien. Y después de los que ingresen de cualquier organismo, de oficina o de agencias autorizadas, habíamos hablado de los consulados, de los legados, ¿sí? Ingresa dinero por otros lugares, ¿sí? Que esos organismos tienen que estar autorizados a percibirlos, ¿no? El financiamiento proveniente de donaciones, ¿sí? Esas donaciones pueden ser en dinero o no, ¿sí? Pueden ser que se done un edificio, ¿sí? Todo eso forma parte de los recursos. Y las operaciones de crédito público, ¿sí? Lo que nos ingrese a través de préstamos que ya sea internacionales, ¿sí?, o nacionales. Los nacionales pueden ingresar por dos formas el crédito público. ¿Cuáles son? Que la habíamos hablado la clase anterior.
los bonos Las cuentas. y las letras de tesorería. Letras, sí, que de hecho aparecen en los artículos que Siguiente. sí, bordeando los 60, 70, por ahí se habla de eso, de la Bueno, adquisición de la deuda entonces, interna. ¿comprenden por todos los lados que le pueden ingresar recursos al Estado? Sí, ¿Sí? profe. La FIP principal, con los impuestos. Donaciones, Donaciones y crédito público. ¿Sí? y deuda. Algún Perdón, organismo sí, que esté autorizado a recaudar. Por ejemplo, un consulado. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? ¿O necesitan Bien. alguna explicación? Y puede haber entradas en dinero o no. ¿Sí? Pueden ser donaciones que recién yo hablé, puede ser algún tipo de bien de uso. ¿Sí? Por eso yo les recomendaba ver en el canal de YouTube las primeras clases de contabilidad para que sepan que es un bien de uso. Bueno, sí, Pablo. Profe, perdón, decía que lo de las donaciones y demás son bastante minoritarias, ¿no? En términos porcentuales. Y a veces, pero lo que pasa es que cuando se hacen donaciones, por ejemplo, hay museos, ¿sí? Donde se ha donado, la familia ha donado el edificio y son montos grandes, ¿no? Sí, sí, eso es cierto, pero digo, a los efectos del presupuesto nacional, bueno, no, pero igual está bueno eso. No, hay que contabilizarlo, Claro. Y bueno, el que organiza todo eso es la tesorería a través del Ministerio de Hacienda, que dice ahí que el Ministerio de Hacienda es el que tiene dentro la contaduría, ¿no? Por eso el Ministerio de Hacienda le tiene que pasar el código donde va a ir ese tipo de cuenta. Por eso, a ver, no es el profe es malo, me manda a mirar videos. En los videos de contabilidad habla del plan de cuenta. Entonces, que ustedes lo vean, a mí me facilita, ¿sí?, que yo les explique estas cosas. Cuando habla de código de cuentas, el plan de cuentas tiene código para cada cuenta. Entonces, para donaciones no monetarias, debe tener un código que el Ministerio de Hacienda, a través de la Contaduría General, le pasa a la Tesorería para que lo clasifique. ¿Ok? Ok, profe. ¿Vamos hasta ahí? Para discernir unos de otros, perfecto. Claro. Si hubiera excedentes de ejercicios anteriores, se suman al presupuesto siguiente. ¿Ok? No es el caso de la Argentina, acá nunca sobra nada, pero bueno, si hubiera excedentes, la ley lo tiene en cuenta, pasa para el ejercicio siguiente. Y algo muy importante que me gustaría que lo remarquen, si tienen ahí un resaltador, no se incluyen en el presupuesto de recursos los montos de la ley de coparticipación. Y acá yo les voy a pedir, para la próxima, que recuperen esa ley de coparticipación, para ver cómo funciona. Ok, profe. Pero esos montos, la cosa es así, las provincias recaudan, ¿sí? Y de esa recaudación, un porcentaje va a la Administración Nacional. Y la Administración Nacional los junta y a través de unos porcentajes que pone el Estado, los vuelve a repartir. A ver si me explico. Simple, para que lo entiendan. Córdoba da 100, Santa Fe da 100, estoy hablando de las provincias ricas, ¿no? Buenos Aires da 200, ¿sí? Y las otras provincias, bueno, y se juntan, ¿no? Cuando vuelve, a Córdoba no le dan 100, le dan 50. ¿Por qué? Porque los otros 50 los repartieron con las provincias más pobres. Así, más o menos, y a grosso modo, funciona la ley de coparticipación. ¿Entendieron?
Sí, para que el país sea más homogéneo, digamos, y no haya demasiadas diferencias entre unas provincias y otras. Y me parece, me parece injusto. Profe, Sí, ¿lo puede volver a explicar? sí. La ley de coparticipación junta un porcentaje de los ingresos que tiene cada provincia. Hay provincias ricas y hay provincias pobres. Las provincias ricas aportan más, las provincias pobres aportan menos. Los junta y los vuelve a repartir, Claro. ¿sí? Y de las provincias ricas saca una parte para las provincias pobres. ¿Por qué digo, chicos, que me parece injusto? Me parece injusto porque puede ser que una provincia pobre diga, ¿y para qué voy a incentivar mi economía si igual después me van a dar plata? Bueno, profe, pero permítame disentir con su apreciación. No es injusto. La distribución de la riqueza tiene que ver también con el acceso a posibilidades del resto de las provincias. El de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, son provincias ricas por la cantidad, por la actividad productiva que generan. No podemos pretender que Santa Cruz por ahí tenga la misma actividad, la misma generación de recursos y de ingresos. Pero Soledad, no se corre el riesgo de que alguna provincia piense, y bueno, porque yo no veo economías regionales que se muevan. Bueno, pero a nivel social, entonces es el mismo riesgo de los planes sociales. Claro. Exactamente, exactamente. Bueno, claro, Una comparación. es la metáfora, digamos, provincial a ciudadana. Y yo creo que, en realidad, yo creo que los dos tienen razón. Que como que en realidad la respuesta está en el punto medio. Porque es cierto lo que dice, pero también es cierto lo que dice el profesor. Las dos cosas conviven. Digamos, con lo cual no es exacta, por más de que suene a dos posturas opuestas, no son tal, son dos cosas lógicas. Pero lo que dice el profesor también es cierto. O sea, yo creo que es una línea delgada, flexible, en la cual hay que lidiar con bastante equilibrio a ver hasta dónde es una cosa y hasta dónde es la otra. ¿Puedo hacer una consulta? ¿Qué tal? Buen día. Una cosita, espera, Claudia, ¿no? Maca. Maca, una cosita sola, para alivianar lo que yo dije. Está bien, La Rioja, yo te doy, pero demostrame que con lo que yo te doy, vos, ¿qué hiciste? Porque si yo le voy a dar dinero para que tenga el 95% de la población en la administración pública, la verdad que no me sirve lo que yo estoy haciendo. Sí, exacto. Ahí es lo que intentaba quizás decir Pablo, que coincido. Y en eso, o sea, no me parece mal la redistribución de ingresos, me parece bien como algo a cambio. Igual que con los planes sociales, digamos, dar asistencialismo porque sí, no beneficia a nadie, digamos, y genera justamente quizás más controversias de las que podría querer apalear. Claro, déjame, Macarena, vos que querías decir. No, yo quería preguntar básicamente eso, a dónde se destinaba ese dinero, porque por ejemplo si era para infraestructura y cosas así, es válido, eso quería decir. Si sabíamos en qué se destinaba el dinero. Claro, es buena la cada provincia utilizaba, ¿no? Claro. Profe, pero el presupuesto que le dan a las provincias, ¿no tiene tampoco un control de auditoría? ¿Los gastos? Tendría, claro. Tendría, pero no se ve reflejado en avances. Por ejemplo, lo que pasa, profe, hay que ver. Y acá hay muchas diferencias, por eso yo otra vez no estoy de acuerdo con la división política. Ustedes saben mi postura. Pero, por ejemplo, hay muchas diferencias. San Luis, crecimiento muy bueno porque, no sé, porque los Rodríguez A le pusieron énfasis a que la provincia esté mejor, pero está rodeado
de provincias que están con economías más débiles. O sea que hay islas, dentro del país hay islas. Que yo creo que a través de una reforma de la división política se podría hacer otra cosa. Y la pregunta de Rosa es muy buena también, porque de alguna forma es como que equilibra el punto de lo que dice usted, profe, y lo que decía Sole, es decir, ok, vamos a redistribuir, pero tener claro hacia dónde, es decir, si hay una diferencia entre unas provincias y otras, creo, y ahí sí suscribo totalmente a lo que dice, que el apoyo o esa ayuda, debiera ser en pos del progreso de esa provincia que está faltando, y no que se transforme en una lógica estructural. O sea, es decir, que sea así porque es así y ya, sino que sea en pos de salir de una situación desventajosa, digamos. Pero bueno, qué sé yo. Sí, bueno, sí. Otro concepto. Que me parece que Maca da en la clave. El tema es decir, ¿a dónde se distribuyen esos recursos? Y voy un paso más allá. Me parece que lo que más falla es el mecanismo de control de uso. Claro. Tal cual. Perfecto. Ahí estamos todos de acuerdo. Yo encontré un esquema del 2020 de la ley, que es la ley, ya digo, ¿se me escucha? Sí, sí. 23.548, que es la coparticipación federal de impuestos, y hay un esquema hecho. Con los distintos porcentajes. Con distintos porcentajes y a dónde se destina los porcentajes también. Claro. Ah, qué bueno. Bueno, eso bájalo y ya ahorramos a los compañeros que lo busquen. Perfecto. Sería eso lo que yo quiero que cada uno lo tenga. Bajá y ponelo. No sé Ahora lo mando al grupo. ustedes. Bueno, hay un principio que es el principio de devengado. ¿Quién lo conoce? Profe, ¿puede ser que sea tipo un derecho contraído pero aún no cobrado? Ahí está. El devengado es, no me importa si se cobró o si se pagó. Lo que me importa es si pasó el tiempo. Entonces, acá cuando habla de los gastos, dice que se considera acá gastos a todos los que se devenguen en el periodo. No importa si no los pagué. Por ejemplo, crédito público. Se devengó la cuota de 2020. ¿Sí? ¿Cuándo? El 31 de diciembre. Esa cuota tendría que haber estado paga. No la pagué. No importa. Va al balance. Va a la contabilidad pública. Porque está devengado. Pasó el tiempo. Lo debo. ¿Sí? No corresponde al ejercicio siguiente. Es de este ejercicio. No lo pagué. Bueno, lo pagaré en algún momento. Pero pertenece a este ejercicio. ¿Se entiende? Sí, profe, yo lo entendí. Entonces, dos conceptos básicos para que tomen nota. Los recursos van por el principio de lo percibido. Es decir, se ingresan a la contabilidad cuando se perciben, cuando realmente tengo el recurso. Y principio para los gastos, el principio de devengado. Si vence dentro del ejercicio, corresponde al ejercicio. Igual que el pago a un proveedor, por ejemplo, un proveedor que me está haciendo, no sé, una ruta y yo dividí el pago al proveedor en cuotas. Y si la cuota 5 entró dentro del ejercicio, está devengada. ¿Entendieron? Si no, lo vuelvo a explicar. Entendido. Bueno, entonces, recursos, principio del percibido. Gastos, principio del devengado. Ok, bueno. Soledad Ramírez, no sé si en la reglamentación habría algún punto de los que ustedes, a mí se me escapa porque no lo tengo acá, la reglamentada, si hay algún punto que necesitan que se los explique.
dentro de Implementarse no. dentro de lo que es reglamentación. Creo que básicamente es más de lo que explicamos hasta ahora. Tal cual, profe, creo que he hecho un repaso de lo que significaría este artículo. Bien, ok, entonces, no se asusten. Yo voy a parar en los artículos que son importantes, no es que nos va a llevar 15 minutos cada artículo. Hay otros artículos que van a ser más rápidos. ¿Ok? Bueno, vamos al artículo 22. Ok, profe. Bueno, artículo 22. Para los organismos descentralizados, la reglamentación establecerá los criterios para determinar los recursos que deberán incluirse como tales en cada uno de esos organismos. Los gastos se programarán siguiendo el criterio de vengado. Bueno, esto es una aclaración para los organismos descentralizados. ¿Vos tenés la reglamentación? Sí, profe, tengo la reglamentación. Dale. Bueno, dice artículo 22. La información que contendrá el título 3 de la ley de presupuesto para cada uno de los organismos descentralizados incluidos en la misma será similar en contenido y forma a la establecida para la Administración Central. En los organismos mencionados deberán considerarse recursos del ejercicio presupuestario. A. Los que se estime devengar. B. Los provenientes de operaciones de crédito público y de donaciones representen o no entradas de dinero efectivo. C. Las contribuciones figurativas que reciban los organismos descentralizados provenientes de gastos figurativos de jurisdicciones o entidades de la Administración Nacional conforme su ejercicio de vengamiento. D. Toda otra transacción que represente un incremento de los pasivos o una disminución de los activos financieros. E. Remanentes de ejercicios anteriores si correspondieren. Bien. Básicamente es lo mismo, la reglamentación del artículo 21 copiada a la reglamentación del artículo 22. O sea, que creo que podemos seguir. Sí, bueno. Artículo 23. Sí, dice, no se podrá destinar el producto de ningún rubro de ingresos con el fin de entender específicamente el pago de determinados atender específicamente el pago de determinados gastos, con excepción de los provenientes de operaciones de crédito público. B. Los provenientes de donaciones, herencias o legados a favor del Estado Nacional con destino específico. C. Que por leyes especiales tengan afectación específica. Y después hay un reglamento, que dice el reglamento del artículo 23, los ingresos destinados a atender específicamente el pago de determinados gastos. En los términos del artículo 23 de la ley número 24.126, se ajustarán a las siguientes pautas de acuerdo al rubro que se trate. A. Se incluyen los recursos provenientes de operaciones de crédito o convenios con organismos internacionales de crédito. B. Sin reglamentar. C. Contribuyen recursos con afectaciones específicas a aquellos que por ley se disponga que deberán financiar determinados gastos. Ok, ahí termina. Sí. Bueno, dentro del presupuesto no se puede asignar recursos a un gasto específico, salvo que sea proveniente de operaciones de crédito público. Yo tomo una deuda para pagar, no sé, la construcción de una nueva estación o de un nuevo puerto, como ahora que van a ser tres puertos nuevos, ¿sí? Yo puedo tomar crédito para eso específico, para ese gasto específico. También puede ser que alguien done, ¿sí? Por ejemplo, una familia, ¿sí? Noble, dice, bueno, yo voy a donar mi edificio o mi casa, ¿sí? Para que pongan el museo de Bellas Artes, ¿no? No sé, de pintura, ¿está? Te afecta directamente a eso.
O las leyes, los que son por leyes especiales, por ejemplo, los de la pandemia, ¿no? Yo puedo tomar algún Claro. crédito para atender este caso puntual. ¿Alguna pregunta? Seguimos. Creo que esta ley está, profe, creo que esta ley, por lo que la entendí, está destinada, por ejemplo, a aquello que no contaba con el presupuesto que ya se tenía pautado, ¿no? El artículo. Bueno, el artículo, puede ser. Este artículo de esta sección de presupuesto. No, acá lo que dice es que ningún recurso, no puedo decir, a ver, no sé, Ministerio de Salud, en situaciones normales, ¿no? Yo pedí recursos y los voy a afectar directamente ahora para camas ortopédicas. No, porque en el proyecto de ley no decía eso. ¿Me entienden? Ahora, Sí, profe. si yo tomé un crédito público autorizado por el Estado, que después vamos a ver que la garantía es el Estado para tomar el crédito público, y me lo tiene que autorizar a tomarlo, como Ministerio de Salud, para construir un nuevo hospital, sí, porque ya es específico para eso. Son las tres maneras o las tres alternativas donde se puede especificar el gasto. Después lo demás no. Igual lo que dice Sol está contemplado un poco en lo que vimos la clase pasada cuando debatíamos acerca del artículo 37 y 39, pero ya llegaremos a eso. Bueno. Pero hay un margencito de eso, lo que dice Sol. Okay. Claro, capaz que Pablo me entendió, profe, capaz que usted no me A ver, entendió. sí, por ahí no entendí la pregunta. Que yo le decía que este artículo está como más destinado para aquellos gastos que por ahí estaban fuera del presupuesto que se pautó, digamos, en el, viste que el presupuesto es anual, y por ahí para hacer tipo de gastos que no se tenían previstos. Claro, estamos hablando de lo mismo, Solé. Sí. Estamos hablando, listo, yo lo que estoy diciendo es que cuando hablamos de los recursos generales que se habían presupuestado para el proyecto de ley, esos no se pueden afectar como yo quiero. Pero estos sí, que son especiales. Crédito público, sí, donaciones, ¿sí? En el medio de un ejercicio viene alguien y me dice, yo quiero donar tanta cantidad de dinero para la construcción de un hospital en Florencio Varela. Bueno, va ahí. ¿Está? O profe, que sea una cuestión de, qué sé yo, salgamos de la pandemia, una inundación en Santa Fe. Bueno, son recursos específicos para esa situación. Está bien, estamos diciendo lo mismo. Son para cosas puntuales que están fuera del presupuesto. Hay un ejemplo concreto, profe, que viene al caso, que no hace el presupuesto nacional, pero de alguna forma lo refleja, que es que cuando empezó a pasar todo lo de la pandemia, en Tandil se solicitó, se abrió una cuenta para, que de hecho, bueno, yo también aporté ahí y demás, que era como para un fondo público, o sea, dentro de la municipalidad, del fondo público para atender a la situación de salud que estaba o que venía o que viene. ¿Ok? O sea, y era, digamos, eso es algo que obviamente que no estaba contemplado en principio, pero... Exactamente. Estaba fuera del presupuesto del año pasado. Estaba fuera del presupuesto, exactamente, inicial. Porque yo, el presupuesto del 2021, tengo tiempo para, para votarlo, ¿hasta cuándo? ¿Cómo, perdón? El presupuesto para el año 2021. Creo que ahora. El Congreso tiene tiempo de votarlo hasta qué día. Y ahora, como dice Maca, septiembre del año anterior. Septiembre, profe. Septiembre es para presentar el proyecto. Ahora lo van a presentar. Y para votarlo definitivo hasta el 14 de diciembre. Claro. Para que yo lo tenga disponible el 1 de enero, si no. Claro. Claro.
¿Y qué pasa si no lo votan? ¿No hay ¿Qué pasa presupuesto? si, no sé, no se ponen de acuerdo, no lo votan? ¿Qué pasa? Y estoy al 1 de enero, ¿qué pasa? Estamos en problemas. No, Y No, no hay presupuesto. se utiliza la base del presupuesto anterior hasta que se vote el nuevo, ¿sí? Sacando las cosas que están devengadas. Claro, profe, porque el presupuesto anterior siempre se usa para hacer el presupuesto que se va a hacer actual, ¿no? Sí, se usa de base y se ve, por ejemplo, les voy en chiquito para que me entiendan. Cuando yo estaba de administrador en un colegio del Estado, ¿sí? Nos venía el presupuesto del año 2020 y para hacer el de 2021 se fijaban, para mantenimiento le mandamos 50.000 pesos, gastaron 40.000, entonces no necesitan 50.000. claro, sirve como referencia. Sí, sirve como referencia. Sí. Ahora bien, Bueno, pero dale, Maca. perdón, no habla que yo quería decir que el presupuesto que estamos utilizando ahora no era previsto para todo lo que está pasando. No, por supuesto, por eso O sea, hay tienen que hacer sí o sí un presupuesto ahora. para el 2021, ¿sí? Creo Exacto. que en este caso se está usando el artículo 23. Mucho. Creo que ya lo gastaron. Exacto. En la versión que tengo yo ya está todo bajado. Está muy No, usado. aparte en el presupuesto que van a presentar ahora también está la reforma judicial, por ejemplo, que también es un gasto bastante grande. Tienen que hacer sí o sí un presupuesto y aprobarlo. Fíjense que la tesorería, por ejemplo, tuvo que haber entrado la donación que hizo China con respecto a medicamentos y todo y elementos para salud. Eso fue extra, no estaba previsto en el presupuesto. Y fue un ingreso, ¿no? En el país. Y son cosas que por ahí van a formar parte del patrimonio, ¿sí? Porque un respirador no se tira, es un elemento que se sigue usando. Eso va a formar parte de los activos del Estado y que ya la contaduría los va a tener en cuenta para el 2021. Ya los tiene que ingresar. Bueno, seguimos con el 24. A los efectos formales. Habrá que ver qué contraprestación hay, pero bueno, a los efectos de la contabilidad está bien, serán donaciones. Contraprestación para China son donaciones. Sí, bueno, está bien. No tienen una... No importa, está bien. Políticamente sí, pero no creo que... Bueno, después, ahora con China, ¿saben que China nos va a comprar arvejas? Algo escuché, profe, de eso, algo vi en un diario. Bueno, eso está bueno. No, es decir, que en alimentos y lo que veníamos hablando las clases anteriores, el ministro Culfas me parece que está haciendo un buen trabajo. Vamos a aumentar ingresos a través de la industrialización de los productos alimenticios. A la soja de nuevo, profe. No. Se le está dando mucha importancia al trigo, a estos frutos, a estas, Legumbres. ¿cómo? Las legumbres, que no solo las arvejas, había garbanzos. Y el maíz se escuchó también por ahí. Cosas que nosotros no consumimos tantos, pero en otros países sí se consume. La yerba mate también. Hoy estaba viendo que, por ejemplo, guitarras, tanto acústicas como eléctricas, se están exportando mucho desde acá porque tenemos una buena madera. Y dicen que suenan espectacular. Y la empresa que los hace, en esta pandemia, solamente en esta pandemia, exportó 2.000 guitarras, que tienen un valor agregado grande.
O sea que esperanzas de obtener recursos tenemos. No sé si iba a lo que ustedes estaban diciendo. Bueno, seguimos con el artículo 24, Maca. 24 y 25. Perfecto. Bueno, artículo 24. El Poder Ejecutivo Nacional fijará anualmente los lineamientos generales para la formación del proyecto de ley Presupuesto General. A tal fin, las dependencias especializadas del mismo deberán practicar una evaluación de cumplimiento de los planes y políticas nacionales y del desarrollo general del país, y sobre estas bases, una proyección de las variables macroeconómicas de corto plazo. Preparar una propuesta de prioridades presupuestarias en general y de planes o programas de inversiones públicas en particular. Se consideran como elementos básicos para iniciar la formulación de los presupuestos, el programa monetario y el presupuesto de divisas formulados para el ejercicio que serán objetos de programación, así como la cuenta de inversiones del último ejercicio ejecutado y el presupuesto consolidado del sector público del ejercicio vigente. El programa monetario y el presupuesto de divisas serán remitidos al Congreso Nacional a título informativo, como soporte para el análisis del proyecto de ley del presupuesto general. ¿Leo el reglamentado? Sí. Dice, reglamentado por decreto 1344-2007, artículo 24, a efecto de fijar los lineamientos de políticas presupuestarias, el Ministerio de Economía y Producción deberá formular un cronograma de actividades a cumplir, sus responsables y los plazos para su ejecución. Establecer los mecanismos técnicos y administrativos necesarios para coordinar el proceso que conducirá a fijar las políticas presupuestarias. C. Solicitar a las jurisdicciones y entidades la formación que estime necesaria debido a proporcionar estos los datos requeridos. Una vez fijados los lineamientos de políticas presupuestarias, las jurisdicciones y entidades elaborarán sus proyectos de presupuestos de acuerdo a las normas, instrucciones y plazos que se establecen en el ámbito del Ministerio de Economía y Producción. Bien. Bueno, Poder Ejecutivo Nacional fija anualmente, porque el presupuesto es una ley anual, ¿sí? Todos los años hay que hacer un presupuesto nuevo, los lineamientos generales para formular el proyecto de ley. ¿Por qué hace esto? Porque si no hiciera esto, ¿sí? Las normas específicas y generales, cualquier organismo puede hacer cualquier cosa. Y yo lo hago blanco, gris y negro, el otro lo hace gris, blanco y negro, ¿entienden? Ahí tiene que haber un orden, porque después cuando tengo que hacer el consolidado, ¿qué es el presupuesto consolidado? Juntar todos los presupuestos de todos los organismos, ¿sí? De la administración central y juntarlos en uno solo. Imagínense que cada uno hace lo que quiere. ¿Cómo lo junto? ¿Se entendió lo que estoy explicando? Sí, profe. Sí, está claro. Todos tienen que seguir las mismas normas. Y las normas de contabilidad, ¿quién las fijaba? El Consejo de Contadores Públicos y de Ciencias Económicas a través de la Federación. ¿Sí? Porque la Federación tiene la Comisión de Ciencia y Técnica donde se fijan las resoluciones técnicas para las contabilidades. ¿Ok? Anoten eso, porque así yo ya lo había dicho. ¿Recuerdan? Sí. Bueno. Después quiero preguntar una cosa. ¿Quién planifica el presupuesto? El Poder Ejecutivo. No. El jefe de gabinete. No. El Ministerio de Economía. ¿Ellos dicen a dónde van a ir las partidas? No. ¿Quién administra? El jefe de gabinete. No, la tesorería. Planifica el ministerio, ¿sí? Porque tiene la contaduría,
y administra la tesorería. O sea Pero, que... ¿administra no es ejecuta? O sea, hasta Sí, sí, sí. Y bueno, pero... Yo dije no- quién planifica y quién ejecuta. Ejecuta la tesorería y planifica el ministerio. No, no, planifica no se ejecuta. No, no, no. Bueno. El que pone todas las normas, ¿sí?, de cómo tiene que estar armado el presupuesto es el Ministerio de Hacienda. Después que está eso armado, la tesorería junto con ¿qué? ¿Con quién? Con presupuesto. Con Con la tesorería. con la Oficina Nacional de Presupuesto Eso. y administra esos recursos según los presupuestos de cada organismo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se aclaró ese tema? Bueno, Sí, sí. ¿qué necesita el Congreso, ¿sí?, para analizar este proyecto de ley? Básico. El programa monetario y el presupuesto de divisas. ¿Quién está encargado de eso? El programa monetario, tesorería. ¿qué, profesión? El programa monetario, el presupuesto de divisas. La tesorería. No, El Banco Central. el Banco Central. Ah, sí. El Banco Central. ¿Quién está encargado de la cuenta de inversión? Del último ejercicio, o sea, sería de este ejercicio 2020 para el 21. ¿Quién está ¿El encargado? Ministerio de Hacienda? No. ¿El Ministerio de Hacienda a través de qué? ¿De la Contaduría? De la contaduría. Porque recuerden que la cuenta de inversión son los estados contables del Estado. Se llaman cuenta de inversión. Y el presupuesto consolidado, que lo hacen ¿quiénes? ¿Quiénes se encargan del presupuesto consolidado? Y acá no les puedo mentir porque está Dayana, no sé si Claudia no se sumó. ¿Quiénes? Diana, no es el Poder Ejecutivo, ¿no, profe? No, el Congreso, ¿a través de quién? De las distintas comisiones. Comisiones, ok. ¿Está? Y tienen un límite, el 14 de diciembre tienen que votarlo. ¿Sí? Así que desde que les ingresa el 14 de septiembre, que es ahora tendría que entrar, hasta el 14 de diciembre tienen 3 meses para estudiarlo y consolidarlo y hacer un solo proyecto de ley para votar. ¿Vamos entendiendo la estructura de esta estructura? Sí, profe. Sí, Okay. Bueno, artículo 25, Macarena. ahí va. Sobre la base de los anteproyectos preparados por las jurisdicciones y organismos descentralizados y con los ajustes que resulten necesarios introducir, la Oficina Nacional de Presupuesto confeccionará el proyecto de ley de presupuesto general. El proyecto de ley deberá contener como mínimo las siguientes informaciones. Espera un poquito porque Sí. si no, después Soledad me va a decir, no, pero usted dijo no. Acá, confecciona la Oficina Nacional de Presupuesto, ejecuta y administra la tesorería. Okay. Por eso se tienen que poner de acuerdo los dos. ¿Ok? Perfecto. Dale. A. Presupuesto de recursos de la Administración Central y de cada uno de los organismos descentralizados clasificado por rubros. Bien. B. Presupuesto de gastos de cada una de las jurisdicciones y de cada organismo descentralizado, los que identificarán la producción y los créditos presupuestarios. Bien. C. Créditos presupuestarios asignados a cada uno de los proyectos de inversiones que se preverá ejecutar. Bien. Resultado de las cuentas corrientes y de capital para la Administración Central, para cada organismo descentralizado y para el total de la Administración Nacional. El reglamento establecerá en forma detallada otras informaciones a ser presentadas al Congreso Nacional, tanto por la Administración Central como para los organismos descentralizados. Bueno, ¿tenés la reglamentación? Reglamentación, artículo 25.
espere que aumento porque yo no veo. El proyecto de ley de presupuesto a presentar al Honorable Congreso de la Nación constará con 3 títulos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 de la ley con los respectivos cuadros consolidados. Además de las informaciones básicas establecidas por la ley 24.156, el proyecto de ley de presupuesto deberá contener para todas las jurisdicciones y entidades los datos siguientes estructurados de acuerdo a los criterios contenidos en los artículos anteriores. A. Objetivos y metas a alcanzar. B. Cantidad de cargos y horas cátedra. C. Información física y financiera de los proyectos de inversión. También incluirá D. Los créditos presupuestarios de la Administración Central para atender las erogaciones de la deuda pública en la jurisdicción 90, servicios de la deuda pública, y los presupuestos de gastos originados por los compromisos asumidos por el Tesoro Nacional y por sus características específicas no puedan asignarle a las jurisdicciones indicadas en la Ley 24.156 y la jurisdicción 91, obligaciones a cargo del Tesoro. Bien. No voy a volver sobre jurisdicción 90 y jurisdicción 91 porque ya lo vimos en la clase pasada, ¿sí? Y acá, en este artículo, fíjense que aclara lo que venimos diciendo. Presupuesto de recursos clasificados por rubro. Y presupuesto de gastos también identificados por producción y por créditos presupuestarios. ¿Esto qué quiere decir? El crédito son los recursos, ¿no? Ministerio de Defensa. Pide la liberación de el recurso solicitado en el presupuesto para la compra de equipos de computación. Me voy a adelantar un poco. La tesorería va al presupuesto y dice, acá está, es este. Bueno, se libera este crédito. No es que yo pedí 10 millones de pesos para todo el año y digo, bueno, dame todos los 10 millones. Me lo va dando la tesorería y no todo junto. Me lo va dando según lo que yo pedí en el presupuesto. ¿Se entiende? Por eso se clasifica por rubros los recursos y los gastos se clasifican por producción y por créditos presupuestarios. ¿Se entendió? Sí. Es decir, yo no puedo pedir todo. Yo pedí 10 millones, dámelo todo. No, no. ¿Para qué lo querés? Y yo había pedido, no sé, 1 millón para renovación del parque automotor. Ok, a ver, vale. La tesorería hace esto, ¿no? Porque como administra, va y se fija. Sí, acá está. Listo. Bueno, se libera esto. No le liberan todo junto. Hago una consulta que tengo una duda, quizás es tonta. Después vamos a ver, espera. Después vamos Sí. a ver, ¿cómo? ¿Lo pide así nomás? No. Con los 3 presupuestos. No se pide así nomás, ¿eh? Tengo que justificar quién va a ser mi proveedor, si el proveedor está dentro del listado de proveedores del Estado. Después lo vamos a ver eso. No es así nomás, ¿eh? Sí, Maca. No, eso quería preguntar, si cada ministerio presenta un presupuesto aparte o está dentro del otro presupuesto, tipo, ya como que ya está evaluado dentro de los gastos. Cada organismo Ujú. presenta el presupuesto, su presupuesto Sí. para el ejercicio siguiente. Sí. ¿Sí? Después, lo que hace el Congreso es consolidar todos esos presupuestos en uno solo. Perfecto. Pero la tesorería tiene el detalle de cada uno de los presupuestos. Ok. ¿Ok? Dayana, Sí. ¿vos querías decir algo? Me pareció. Bueno, ¿algo más para aclarar de este artículo 25? Bueno, a ver. Soledad Ordoqui, artículo 26 y 27.
Ya voy, profe. Sí. Acá vamos a aclarar lo de la fecha. No me cuenta, es que estaba por arriba mirando otra cosa. ¿26? Sí, y 27. Ok. El Poder Ejecutivo Nacional presentará el proyecto de ley de presupuesto general a la Cámara de Diputados de la Nación antes del 15 de septiembre del año anterior, para el que regirá, acompañado de un mensaje que contenga una relación de los objetivos que se propone alcanzar y las explicaciones de la metodología utilizada para las estimaciones de recursos y para la determinación de las autorizaciones para gastar, de los documentos que señalan el artículo 24, así como las demás informaciones y elementos de juicio que estime oportuno. ¿Tenés reglamento de eso? Sí. Dale. El reglamento dice que el mensaje contendrá además un análisis de la situación económica social del país, las principales medidas económicas que contribuyeron a delinear la política presupuestaria que se propone, el marco financiero global del proyecto de presupuesto y del presupuesto plurianual de por lo menos 3 años, así como las prioridades contenidas en el mismo. Se incorporarán como anexos los cuadros estadísticos y las proyecciones macroeconómicas que fundamenten la política presupuestaria y los demás datos que se consideren necesarios para información del Poder Legislativo. Ok. Bueno, entonces, para presentar antes del 15 de septiembre, el mensaje que lo hace el Poder Ejecutivo. Claro, como justificando el uso de... Lo que proyecta para el año 2021, ¿sí? Basándose en los 3 ejercicios anteriores, que, bueno, ahí hará algún análisis y hará una proyección real de lo que quiere para el 2021. No puedo yo decir, y vamos a tener una inflación del 5%, es imposible, tiene que ser una cosa verdadera, y que, porque si no, después, cuando sale el presupuesto a la luz, ¿sí? Cuando ya se publica el presupuesto, donde tienen acceso primero las empresas, ¿sí? Después el pueblo, y ven, ¿cómo? ¿Me está diciendo que vamos a tener una inflación del 5%? Imposible, no se puede. ¿Está? Y después le tiene que adjuntar a ese mensaje todo lo que dice el artículo 24. El programa monetario, el programa de divisas, ¿sí? Y el ejercicio, la cuenta de inversión del ejercicio anterior. Y el presupuesto consolidado, ¿no? Claro. ¿Listo? Bueno, vamos al 27 entonces. Sí. Tengo una consulta. Sí. A la hora de pensar y planificar el presupuesto, por esto lo estaba pensando en función a lo que dice. La proyección es política. Claro, eso iba. Le iba a decir, el soporte que hay para pensar en los números, son las estadísticas, además de las... Digo, pensando futuro. No, el soporte es el presupuesto consolidado. No, está bien, pero digo, en la elaboración, cuando uno estaba pensando en el índice, por ejemplo, ¿no? Cuando uno va a estimar una inflación, bueno, pues, en realidad es muy controversial, porque es medio difícil de saber, más en nuestro... Pero los fundamentos que tiene, digamos, el Estado como para aferrarse, ¿qué sería? ¿El Instituto Nacional de Estadísticas? De alguna forma, ¿o no? Las cuentas de inversión de los años anteriores. Ah, las cuentas de inversión, claro. La relación que... Está bien, las cuentas de inversión, ok. Sí. Es decir, con los balances del año anterior, ¿cómo me fue? Y bueno, y ahí tengo que pesar, ¿no? Mirá, acá tuve la pandemia, acá se pidió un montón de plata prestada, sí, bueno. Claro, ahora... La cuenta de inversión mira hacia atrás, digamos. Mira hacia atrás como para que nos dé el escenario y la evaluación de lo que fue. Pero pensando hacia adelante... Futuro. Pero también puedo decir, bueno, se pidieron 44.000 millones de dólares, hay que devolverlo, pero logré un acuerdo. ¿Sí? Tengo que tener en cuenta. Un acuerdo donde las cuotas van a ser primero bajas y después van a ir subiendo, y eso me va a dar un respiro como para que
aumente la producción, ¿sí? Otra vez, lo tengo que nombrar a Culfas porque me encanta lo que dijo. Valor agregado a todos los productos. Eso nos va a servir para que tengamos más ingresos y podamos pagar la deuda. Y hacer al país más creíble y que se puedan pedir créditos no para cubrir deudas, sino para hacer rutas, ferrocarriles, puentes, qué sé yo, cosas que son necesarias para mejorar la producción. Canales, ¿sí? Sí, totalmente de acuerdo, profe, pero déjeme decirlo que independientemente de quién lo diga, es el ABC de crecimiento y el desarrollo de un país. O sea, que digo, todo bien con Culfas, pero no... No, pero ¿sabes por qué lo nombro? ¿Sabes por qué lo nombro? Porque estuvimos 4 años sin ministro de producción. Porque yo antes no escuchaba estos proyectos. No, profe, por lo menos, la palabra valor agregado yo la escuché los últimos 20 años. Sí, claro. La escuché, y cuando digo 20 años, incluso el gobierno anterior, y también el anterior, y también el anterior. No es que uno sí y el otro no. O sea, a eso me refiero, digamos. No está mal. Es el ABC. Todos sabemos que tenemos que agregar valor a lo que exportamos. De nada sirve exportar toneladas de soja porque el diferencial el tema de es que lo puedan plasmar. Claro, el tema es llevar a la práctica el discurso. Ese es el Te voy a decir un par de cosas. Sí, me aburriría si todos pensamos lo mismo. Me aburriría y me encanta este debate. Me gustan los viernes. Los viernes me encantan porque... Otra cosa. Yo en marketing digo, capital sin ideas no me sirve para nada. Ideas sin capital me sirve, porque el capital viene. ¿Ok? Ahora, lo que puede haber habido antes, es decir, sí, necesitamos hacer productos que tengan valor agregado, pero nadie decía cómo. Y lo que me gusta de Culfas, perdón, pero no soy un defensor de Culfas, ¿eh? Lo que me gusta es que tiene un programa y un programa concreto, porque dice, bueno, China va a invertir en alimentos y las noticias que uno escucha coinciden con lo que está diciendo. También dice, tenemos una reserva de litio impresionante, vamos a hacer autos eléctricos, vamos a cambiar todo el parque automotor a eléctrico. Y tenemos con qué hacerlo. Bueno, después que ese programa se desarrolle, bien, me gustan los programas. Antes había mucha palabra y poco programa. Es mi pensamiento. Sí. Igual me quedó como haciendo ruido una apreciación personal. A mí me parece que el enamoramiento oriental es demasiado extremo. Yo soy un poco reticente a la relación con China. Para mí está todo bien, pero ojo con China. O sea, opino igual. Me gustaría alguna clase, pero no tengo tiempo, pero cuando nos podamos reunir una clase de marketing. ¿Por qué? Yo tengo que apuntar a mercados amplios, ¿sí? Donde yo pueda meter toda mi producción. Y estamos hablando de mercados de 3.000 millones de personas, India, 1.000 millones de personas, Rusia, más de 600 millones de personas. Todas esas personas tienen que comer, ¿sí? No me sirve a mí venderle a Haití, o a Paraguay, o a Perú. ¿Sí? Yo tengo mucha producción y tengo campos que están improductivos y que si se hacen programas para que esos campos empiecen a producir, vamos a tener alimentos a patadas, ¿sí? Como para vender. Y necesito mercados grandes. Profe, si vamos al caso, la producción alimenticia, la que llevó, fue gran salida de cómo se llama, en la economía de nosotros, tuvo un buen avance y fue gran aporte.
Claro, eso pasa porque nosotros tenemos buenos suelos. Ustedes, yo, y esto ustedes van a coincidir conmigo, yo agarro una maceta, le pongo un poco de tierra y enseguida empieza a crecer. Es impresionante. Yo, por ejemplo, en Brasil quise hacer eso mismo y no me crecía nada. Tenemos una muy buena tierra nosotros. Por eso la soja en sí del campo fue lo que se convirtió en gran exportador de llegó a una ¿cómo se llama? Una multicomercialización fuera de nuestro país. Claro, lo que pasa es que, ¿qué pasa con el agro? Hay que organizar, no puede ser que sea todo soja, porque hay otras cosas que nosotros podemos producir que no son soja, que nos pueden llegar a dar mayor valor agregado. Así que habría que hacer una planificación de lo que se siembra también. Bueno, eso es un trabajo del Ministerio de Agricultura. Bueno, profe, pero a los efectos de lo que usted está diciendo, Sí. yo sé que el gobierno anterior a usted le cae antipático y no voy a entrar en un terreno político, y de hecho a mí hay cosas que también y hay cosas que no. Pero este discernimiento impositivo que hizo el gobierno anterior fue exactamente por lo que usted está diciendo. Es decir, separar las retenciones, que la soja tenga más y que el trigo tenga menos y que hay otros que no tengan nada, tiene que ver con que no esté desequilibrada la producción. Perfecto. Cuando las retenciones estaban todas exactamente igual, como lo más rentable era la soja, si todo tiene 35% de retenciones y lo que más da la soja, todo el campo hace soja. Ahora, si a la soja se le pone X y al trigo se le pone Y, en este caso menor impuesto, estimula la producción de trigo. Entonces, esa diversificación puede ser, además de por planes económicos, también por cuestiones impositivas. Ok, y no es así ahora. Ahora, exactamente ahora, no sé cómo es. Yo sí sé que la intención del cambio del gobierno anterior, me refiero al de Macri, cuando hizo toda una reestructuración impositiva en materia de campo, lo que hizo fue distinguir los impuestos por producto, o por producción, vamos a decir. ¿En función a qué? Justamente a que no esté desequilibrado. Claro. Ahí hubiera faltado la industrialización. Es una decisión que se tomó. A diferencia del gobierno anterior, que tenía todo exactamente el mismo porcentaje. Entonces, lógico, si la soja estaba a 600 y el trigo está a 50, hacen todo soja. Pero bueno, okay. Eso es como para comentar en base a eso. Ok, eso estamos de acuerdo. Lo que a mí me parece que hay que darle otra vuelta de rosca, ¿sí? En vez de vender el grano de la soja, vendemos harina, vendemos aceite. Totalmente. ¿sí? Y tenemos aceiteras que necesitan empleados, tenemos molinos harineros que necesitan empleados, y por ahí creo que tendríamos que ir ahora. 100%. Totalmente. Pero bueno, escuchen, el año que viene no me jubilo, así que pueden venir y decirme, profe, vio todo lo que usted dijo era mentira. Y puede ser. Ay, profe, ojalá que lo tengamos hasta que finalicemos la carrera. Pero nadie lo sabe. No estoy en esa materia. Pero bueno. Solamente este año. Pero estoy en el instituto. Así que... Igual, profe, perdón, no quiero... Pero no se trata de verdades y mentiras. Digo, sí, perdón, me equivoqué yo. Si tenía razón o no tenía razón. Claro, que no parezca que si uno tiene otro punto de vista es porque está desacreditando lo que usted está diciendo. Es otra perspectiva nada más, claro. Totalmente. Son visiones. ¿Sí? A ver, ustedes lo que tienen que tener, y yo creo que ya se los dije, es una visión de futuro. Eso les va a dar una diferenciación con otros profesionales, ¿sí? Y bueno, no quiere decir que coincidamos en la visión. Por ahí ustedes son más escépticos, yo estoy más eufórico, por ahí ustedes tienen más tiempo de edad, yo tengo menos tiempo de edad, tengo que aferrarme a creer que esto va a salir para adelante, porque si no, ya, ¿qué me queda?
No, igual tienen, profe, tienen tiempo, pero bueno, no sé, yo no haría discriminación de, de estados, ¿sí? Sí, a ver, si vos necesitas carne porcina industrializada y yo la puedo hacer y vos me la pagás, y para mí está bien. ¿Qué sé yo quiero recursos para y reservas para mi estado, sí, Tal cual, profe, mientras sea un bien, no sé. Y si no me pagás no te vendo más y listo. No creo, porque como decíamos la clase pasada, son estados que necesitan los alimentos porque ya dentro de su país no pueden, ya está al límite de la producción. Tienen tanta cantidad de gente que no les alcanza. Entonces necesitan de países que los provean. Y bueno, anotémonos ahí. ¿Sí? bien. Lástima que no nos llevamos tan bien con Brasil, porque si no, si trabajara juntos Brasil con Argentina, sería otra cosa. Sería un potencial, sería una potencia regional grandísima. Pero bueno, porque nosotros tenemos productos complementarios que Brasil no tiene. Bueno, pero bueno, está dado así. No me hagan meter en geopolítica porque yo me apasiono y sigo. Pero volvamos a la ley. Volvamos a la ley. ¿Estamos hasta acá? Sí, perfecto. Sí, profe. perfecto. Bueno, artículo 25, Soledad. Yo, 25, me parece que 27. Ah, perdón, 27, perdón. ¿Sí? Bueno. Sí. Sí, acá. Si al inicio del ejercicio financiero no se encontrare aprobado el presupuesto general, regirá el que estuvo en vigencia el año anterior, con los siguientes ajustes que deberá introducir el Poder Ejecutivo Nacional en los presupuestos de la Administración Central y de los organismos descentralizados. En los presupuestos de recursos, A. Eliminará los rubros de recursos que no puedan ser recaudados nuevamente. B. Suprimirá los ingresos provenientes de operaciones de crédito público autorizadas en la cuantía en que fueron utilizados. C. Excluirá los excedentes de ejercicios anteriores correspondientes al ejercicio financiero anterior en el caso que el presupuesto que se está ejecutando hubiera previsto su utilización. D. Estimará cada uno de los grupos de recursos para el nuevo ejercicio. E. Incluirá los recursos provenientes de operaciones de crédito público en ejecución, cuya percepción se prevea ocurrirá en el ejercicio. Bueno, espera, hace un punto ahí. Okay. Lo único para aclarar de acá es que los recursos, como no está la ley de presupuesto, se estiman, ¿sí? Estimo, creo que van a hacer esto. ¿Se entiende? Hasta que se vote la ley. Sí, claro. Están con un estimativo que por ahí sobrepasa o es menos, pero después se ajusta con la ley, cuando se vota en la ley. Bueno, vamos al presupuesto de gastos. En el presupuesto de gastos, eliminará los créditos presupuestarios que no deban repetirse por haberse cumplido los fines para los cuales fueron previstos. Incluirá los créditos presupuestarios indispensables para el servicio de la deuda y las cuotas que deban aportar en virtud de compromisos derivados de la ejecución de tratados internacionales. Incluirá los créditos presupuestarios indispensables para asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios. ¿Qué más? Sí. Adaptará los objetivos y las cuantificaciones en unidades físicas de los bienes y servicios a producir por cada entidad, los recursos y créditos presupuestarios que resulten de los ajustes anteriores. Bueno, ¿hay alguna reglamentación que haya que leer ahí? Sí, está la reglamentación. A ver. Dice, si al inicio del financiero no se encontrase aprobado el presupuesto general, la Secretaría de Hacienda establecerá los procedimientos necesarios para atender los gastos imprescindibles de la Nación. Las modificaciones al presupuesto prorrogado a posteriori de comenzado el ejercicio se realizarán conforme las facultades determinadas para tales actos durante la vigencia de la prórroga.
Conforme con los procedimientos que indica la Secretaría de Hacienda, las jurisdicciones y entidades adaptarán y comunicarán a la Oficina Nacional de Presupuestos los objetivos, producciones públicas y resultados adecuados a los nuevos límites del gasto. Una vez aprobada la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional, la Secretaría de Hacienda definirá los necesarios para habilitar la distribución administrativa del presupuesto y con sus créditos absorber los gastos realizados durante la permanencia de la prórroga presupuestaria. Bueno, y yo tengo un comentario que hace Infoleg, que dice, por el artículo 56 de la ley 25725, se dispone, en caso de operarse el supuesto previsto en el presente artículo de que no está votado el presupuesto, se faculta al jefe de gabinete de ministerios para adecuar el presupuesto general de la Nación a los efectos de incorporar las partidas presupuestarias ejecutadas durante el periodo en que haya regido la prórroga aquí prevista, sin exceder el total de créditos aprobados por la ley de presupuesto del año correspondiente. Como que el jefe de gabinete tiene alguna prioridad de actuar en estos casos. ¿Ok? Puede pasar que se demore en pago a proveedores, pero no va a pasar que no paguemos cuotas de deuda, ¿sí? De crédito público. Eso está previsto. Las cuotas de crédito público se pagan. Se puede atrasar pago a proveedores del Estado, pero cuotas de crédito público no. Está específicamente dicho acá en la ley. Y después el último artículo, el 28, dice, todo incremento del total del presupuesto de gastos previstos en el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo Nacional debe contar con el financiamiento respectivo. ¿Está? Ese está sin reglamentar. Claro, por eso se están usando en esta situación especial mucho los decretos de necesidad y urgencia. ¿Ok? Bueno, ¿preguntas? No. Después, la clase que viene empezaríamos con la parte de ejecución del presupuesto, o sea que arrancaríamos del artículo 29. ¿Sí? Para no arrancar ahora y dejarlo inconcluso. ¿Ok? Bien, perfecto. Perfecto. Bueno. Ok, profe. Hola, profe. Diego habla.